La mejor forma de aprender la anatomía del miembro superior es iniciar el recorrido en el hombro. Justo aquí arriba, iniciaremos con el estudio de los huesos de la región del hombro, la clavícula, la escápula y el húmero. Después observaremos las articulaciones y los músculos que les permiten moverse. Por último, estudiaremos los principales vasos sanguíneos y los nervios de la región. Primero, los huesos. Los huesos que articulan la extremidad superior al tronco son la clavícula y la escápula. Las partes de las mismas que podemos palpar de posterior a anterior son aquí la espina de la escápula, aquí la clavícula. En el esqueleto, aquí se encuentra la clavícula y aquí la escápula. El hueso largo proximal de la extremidad superior, el húmero, se articula con la escápula, formando la articulación del hombro. La escápula y la clavícula se articulan con los huesos del tórax en un solo punto, aquí, en la articulación esternoclavicular. El extremo acromial de la clavícula se articula con esta proyección de la escápula, el acromion, formando la articulación acromioclavicular. Más allá de esta móvil unión ósea, la escápula se mantiene enteramente en el cuerpo por músculos. Por lo tanto, abarca un amplio rango de movimientos, hacia arriba y hacia abajo, y también hacia adelante y hacia atrás, alrededor de la pared de la caja torácica. Al observar la parte superior del hombro, la clavícula muestra una ligera forma de S, con una convexidad anterior. En su extremo esternal se articula con el esternón. En su extremo acromial presenta una superficie más pequeña que se articula con la escápula. En la parte inferior se insertan varios ligamentos, aquí lateralmente y aquí mediante. La escápula es un hueso triangular mucho más complejo. Su parte plana es más o menos triangular y tiene un borde superior, un borde lateral y un borde medial. La escápula no es realmente plana, sino más bien curva, para articularse con la pared de la caja torácica. Esta superficie cóncava y lisa es la cavidad glenoidea. Esta es la superficie articular para la cabeza del húmero. Superior e inferior a la cavidad glenoidea se encuentran el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo, respectivamente, para la inserción de los tendones, como se verá más adelante. Desde la superficie dorsal se levanta una gruesa proyección ósea, la espina de la escápula, que divide la cara posterior de la escápula en fosa supraespinosa y fosa infraespinosa. En su extremo lateral, la espina da origen a una expansión plana angulada, denominada acromion, que se aparta completamente del hueso. La clavícula se articula con la escápula aquí, en la parte superior del acromion. En el borde superior se localiza otra proyección que luce como un dedo flexionado. Es el proceso apófisis coracoides. Aquí puede apreciarse la clavícula y la escápula en la anatomía de superficie del cuerpo humano vivo. Alrededor de la cavidad glenoidea poco profunda se localiza el rodete glenoideo, un anillo fibrocartilaginoso que proporciona a la cavidad glenoidea más anchura y profundidad. Aquí se muestra un ligamento plano, el ligamento coracoacromial, que une el proceso coracoides al acromion. Esta es la articulación acromioclavicular. Dos fuertes ligamentos, el trapezoide enfrente y el conoideo por detrás, fijan la parte inferior de la clavícula al proceso coracoides. La articulación acromioclavicular ofrece muy poco margen de movimiento. Como se ha visto, el extremo medial de la clavícula se articula con el esternón en la articulación esternoclavicular. Fuertes ligamentos entre la clavícula y el esternón, y entre la clavícula y la primera costilla subyacente, mantienen los dos huesos unidos, pero permiten un sorprendente rango de movimiento. Arriba y abajo, hacia atrás y hacia adelante. Revisemos ahora los movimientos de la clavícula y la escápula con respecto al tronco. El movimiento de la escápula dirigido hacia arriba se denomina elevación. Dirigido hacia abajo, este movimiento se denomina depresión. Dirigido hacia adelante se denomina protracción,
y el movimiento opuesto se llama retracción. Este movimiento se denomina rotación ascendente. El movimiento opuesto se denomina rotación descendente. En la vida cotidiana, los movimientos de la escápula suelen combinarse. El rango de movimiento de la escápula aporta en total una tercera parte del rango completo de movimiento del húmero en relación con el cuerpo. Algunas veces más. Sin el movimiento de la escápula, solo seríamos capaces de abducir nuestro brazo hasta aquí. Allí es hasta donde la articulación del hombro llega antes de que el hueso choque con el hueso. El movimiento de la escápula es el que permite continuar todo el trayecto hasta aquí. Observemos ahora la articulación del hombro. Para ello, necesitamos conocer la mitad superior del húmero. Aquí se muestra la cabeza del húmero. La superficie articular es la mitad de una esfera. En su cara anterior presenta una ranura bien marcada conocida como corredera bicipital, debido a que el tendón de la cabeza larga del bíceps la recorre. En el extremo proximal de la ranura se encuentran dos elevaciones, los tubérculos mayor y menor. Debido a que la corredera bicipital se encuentra entre ambos, también es conocida como surco intertubercular. Más abajo, en la cara lateral del húmero y casi en la mitad del hueso, hay una elevación, la tuberosidad deltoidea. Esta es la articulación del hombro o la articulación glenohumeral. Esta manga de tejido que envuelve la articulación es la cápsula articular, que no mantiene los huesos unidos al ser una estructura débil. En realidad, esta permite el movimiento. Las estructuras que mantienen unidos a los huesos son los músculos, como se verá después. Aquí observamos el tendón de uno de estos músculos. Ahora se revisarán los movimientos que pueden ocurrir en la articulación glenohumeral. Hacia adelante y hacia arriba se denomina flexión. El movimiento hacia abajo y hacia atrás se denomina extensión. El movimiento de separar la extremidad del tronco se denomina abducción. Y lo opuesto se denomina aducción. El movimiento que coloca la parte anterior del brazo hacia el cuerpo es la rotación medial. Y el que coloca la parte anterior del brazo fuera del cuerpo es la rotación lateral. Una vez observados los huesos, las articulaciones y los ligamentos, revisemos lo que hemos aprendido hasta ahora. Aquí se localiza la clavícula. En la escápula identificamos aquí la paleta, la cavidad glenoidea, los tubérculos supraglenoideo e infraglenoideo, la espina de la escápula, las fosas supraespinosa e infraespinosa, el acromion y el proceso coracoides. Aquí se encuentra la porción proximal del húmero, con la cabeza, el tubérculo mayor, el tubérculo menor, el surco intertubercular y la tuberosidad deltoidea. Aquí está la articulación esternoclavicular y aquí la articulación acromioclavicular, con el ligamento conoideo y el ligamento trapezoide. En la escápula, aquí está el rodete glenoideo, el ligamento coracoacromial y la cápsula de la articulación del hombro. Revisemos ahora los músculos. Lo haremos de profundo a superficial. Comenzaremos por los músculos más profundos, los que van de la escápula al húmero. A continuación, estudiaremos los que van desde el tronco a la escápula. Por último, analizaremos los tres grandes músculos superficiales que cubren a casi todos los demás. Antes de examinar cualquier músculo del hombro, hay que observar los tendones de dos músculos largos del codo, que surgen muy cerca de la articulación del hombro y se encuentran profundos a todos los demás. Se trata de los tendones de la cabeza larga del bíceps braquial y la cabeza larga del tríceps braquial. La cabeza larga del tríceps se origina aquí, desde el tubérculo infraglenoideo. La cabeza larga del bíceps tiene su origen desde el tubérculo supraglenoideo. En este recorrido pasa medial a la cápsula de la articulación del hombro y justo por encima de la punta de la cabeza del húmero. Examinemos ahora los 4 músculos cortos que mantienen unida la articulación del hombro. Hay 3 en la parte posterior y 1 en la parte anterior. El de la pared anterior es el subescapular,
que se origina en casi toda la cara anterior o costal de la escápula. Su tendón se inserta aquí, en la tuberosidad menor del húmero. Actuando solo, el músculo subescapular produce la rotación interna o medial del húmero. Actuando con los otros tres músculos cortos, mantiene unidas la cabeza humeral y la cavidad glenoidea, mientras otros músculos, más vigorosos, están trabajando. En la parte posterior hay dos músculos por debajo de la espina escapular y uno por encima de esta. El único músculo que se encuentra por encima es el supraespinoso. Se origina en casi toda la cavidad supraespinosa. Discurre por debajo del acromion y se inserta en la tuberosidad mayor. El tendón del músculo supraespinoso atraviesa un estrecho punto entre el acromion y la cabeza del húmero. Hay una bolsa recubierta por sinovial, la bolsa sinovial, aquí entre este y el acromion. El supraespinoso inicia la abducción del húmero. Los dos músculos por debajo de la espina son el infraespinoso y el redondo menor. Ambos se originan en casi toda la fosa infraespinosa. Este es el infraespinoso y este el redondo menor. El primero se inserta en la parte posterior de la tuberosidad mayor, mientras que el redondo menor se inserta inferior al infraespinoso. Estos músculos producen la rotación externa o lateral del húmero. Estos cuatro músculos cortos, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, convergen en el húmero para formar un puño casi continuo de tendones planos de soporte, conocidos frecuentemente como manguito de los rotadores. Estos tendones, junto con la cabeza larga del tríceps aquí abajo, evitan que la cabeza del húmero se salga de la cavidad glenoidea de la escápula. Hay otros dos músculos por considerar, que también van desde la escápula al húmero, uno en la parte anterior y otro en la parte posterior. El de la parte posterior es el redondo mayor, que se origina en la parte baja del borde lateral de la escápula y se inserta en la cresta de la corredera bicipital. El redondo mayor es en realidad un poderoso aductor del húmero. En la parte anterior se encuentra el músculo coracobraquial, que se origina en el proceso coracoides y se inserta en la cara anterior del cuerpo del húmero. El coracobranquial ayuda a flexionar la articulación del hombro. En conjunto, los músculos que van desde la escápula al húmero son 7, y hasta este punto hemos visto 6 de ellos. El último, el deltoides, es tan grande que cubre casi todos los demás, de modo que se describirá al final. Ahora se examinarán los músculos que mantienen la escápula en su lugar y la mueven en relación con el tronco. Son 6, 4 en la parte posterior, 1 en la parte anterior y un último inferior. El músculo que se encuentra por debajo es el grande y poderoso músculo serrato anterior. Aquí se muestra solo parte del mismo. Para verlo en su totalidad es necesario alejar la escápula del cuerpo. Esta gran expansión de músculo es todo el serrato anterior. Se origina en la parte lateral y anterior de las primeras 8 costillas. Se desplaza inferior a la cara anterior de la escápula y se inserta aquí, a lo largo del borde medial de la escápula. Cuando la totalidad del músculo serrato anterior se contrae, tira la escápula hacia adelante, lateral a la caja torácica. Esto es la protusión. Cuando sus fibras superiores o inferiores se contraen separadamente, ayudan a producir la rotación hacia abajo o hacia arriba de la escápula. Ahora se examinarán los 4 músculos de la parte posterior. Uno de ellos, el trapecio, es grande y superficial, mientras que los otros 3 son pequeños y profundos. El elevador de la escápula y los 2 romboides, el romboides menor y el romboides mayor. El elevador de la escápula se origina aquí, en el punto más externo de las primeras 3 vértebras cervicales. Se inserta aquí, en el ángulo medial superior de la escápula. El elevador de la escápula ayuda a elevar la escápula. Los romboides se originan aquí, desde la 7ª vértebra cervical hasta la 5ª vértebra torácica. Se insertan aquí, a lo largo del borde medial de la escápula. Los romboides elevan y retraen la escápula.
El gran músculo que cubre el elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor, es el trapecio, músculo complejo. El trapecio tiene una parte superior y una parte inferior. Ambas convergen en la espina de la escápula. La parte superior del trapecio se levanta desde el occipucio y desde el ligamento nucal, y en la línea media desde la primera vértebra cervical hasta la tercera vértebra torácica. Se inserta a lo largo del extremo superior de la espina de la escápula, alrededor del acromion, y a lo largo del tercio lateral de la clavícula. La parte inferior del músculo trapecio se origina en la línea media, desde la cuarta a la 12ª vértebra torácica, y se inserta aquí, en el borde inferior de la parte medial de la espina de la escápula. Cuando la totalidad del trapecio se contrae, éste retrae de forma potente la escápula. Cuando la parte superior se contrae, éste eleva vigorosamente la escápula. El último en la lista de los músculos que van desde el tronco hasta la escápula, y el único en la parte anterior del tórax, es el pectoral menor. El pectoral menor se origina entre la segunda y la cuarta costilla, y se inserta en el proceso coracoides. El pectoral menor produce protracción de la escápula. Solo quedan dos músculos muy pequeños por mencionar y para completar el tema: el subclavio, que discurre desde la primera costilla a la clavícula con una función incierta, y el homoioideo, el cual se origina desde el hueso ioides, asciende y se inserta aquí encima, en el borde superior de la espina de la escápula. Su función es deprimir el hueso ioides y la laringe. Completará ahora la descripción con la observación de tres grandes músculos superficiales: el pectoral mayor, el dorsal ancho y el deltoides. De estos tres, los dos primeros tienen un gran parecido: pectoral mayor en la parte anterior y dorsal ancho en la parte posterior. Estos dos músculos se asemejan en que ambos pasan directamente desde el tronco al húmero, evitando el contacto con la escápula. Ambos forman parte de las estructuras que definen la pared anterior y posterior respectivamente del hueco axilar. El pectoral mayor se origina en la mitad medial de la clavícula, el esternón y los 6 primeros cartílagos costales. Se inserta aquí, en el borde lateral del surco intertubercular del húmero. El pectoral mayor es un poderoso aductor del húmero. Cuando su efecto aductor es refrenado por otros músculos, también produce rotación interna. El dorsal ancho tiene un origen muy amplio. Empieza aquí por debajo del extremo terminal del trapecio, en la 7ª vértebra torácica, discurre inferiormente hasta el sacro y luego se inserta en la cresta ilíaca posterosuperior. Tiene fibras que se originan en las 4 costillas inferiores y ocasionalmente desde el ángulo inferior de la escápula. Se inserta aquí, en el borde medial del surco intertubercular. Para llegar a su inserción, el tendón del dorsal ancho tiene que moverse en espiral alrededor del borde inferior del músculo redondo mayor que tenemos aquí. El dorsal ancho se mueve en espiral desde la parte posterior a la parte anterior, con las fibras de origen más inferior terminando en la parte más superior. El dorsal ancho, al igual que el pectoral mayor, es un poderoso aductor del húmero. Actuando a través del húmero, es también un poderoso depresor de la escápula, suficientemente poderoso como para vencer la totalidad del peso del cuerpo como al trepar. Para finalizar, este es el músculo deltoides. Rodea completamente la articulación del hombro, desde la parte anterior hasta la parte posterior. Se origina en la espina de la escápula, desde el acromion y desde el tercio lateral de la clavícula. Se inserta aquí, en la tuberosidad deltoidea del húmero. El músculo deltoides tiene múltiples funciones y podría casi decirse que es como si fuera 3 músculos diferentes. Su porción anterior es un poderoso flexor. Su porción posterior es un poderoso extensor. Y su porción lateral es un poderoso abductor. Una vez observados todos los músculos que actúan sobre la escápula y sobre el húmero proximal, revisémoslos. Si quiere evaluarse, suprima el sonido.
Aquí se localizan los músculos subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Aquí se encuentran los músculos redondo mayor y coracobraquial. Revisemos ahora los músculos que se originan en el tronco: serrato anterior, elevador de la escápula, romboides menor y mayor, trapecio, pectoral menor, subclavio y homoioideo. Por último, el pectoral mayor, el dorsal ancho y el deltoides. Ahora se estudiarán las venas, las arterias y los nervios de la región del hombro. El principal grupo de vasos y nervios se extiende desde la parte posterior de la clavícula y a los músculos pectorales, en su paso desde la base del cuello hasta la parte inferior de la parte superior del brazo. Para comprender la disposición de las estructuras anatómicas en esta región, donde los vasos principales emergen del tórax y los nervios principales de la columna vertebral, hay que revisar algunas estructuras clave: las primeras costillas, las vértebras cervicales y los músculos escalenos. Hagámoslo. Aquí se localiza la primera costilla, por debajo y por detrás de la clavícula. Esta parte es hueso y esta parte es cartílago costal. Las dos primeras costillas definen la abertura en la parte superior de la caja torácica, denominada abertura torácica superior. La principal arteria de la extremidad superior, denominada arteria subclavia, cruza la primera costilla por aquí. Aquí se encuentran las vértebras. La primera torácica con la primera costilla. Y la séptima, sexta y quinta vértebras cervicales. Se retira la clavícula para visualizarlas mejor. Los principales nervios espinales para la extremidad superior emergen aquí, entre los procesos transversos. Los nervios espinales que nos conciernen son las raíces cervicales C5, C6, C7, C8 y la raíz torácica 1. Estos dos músculos, el escaleno anterior y el escaleno medio, son punto de referencia. Se insertan en la primera costilla, aquí y aquí, y protegen la salida de estas estructuras anatómicas. Las venas recorren la parte anterior del escaleno anterior y la arteria recorre la parte posterior del mismo. Entre los dos músculos escalenos también emergen las raíces nerviosas que forman el plexo braquial. Hay dos datos importantes que podrían generar confusión y que hay que comentar. El primero es que hay una raíz nerviosa denominada cervical 8, mientras que no hay octava vértebra cervical. El segundo dato es que la principal arteria y vena cambian sus nombres mientras discurren. Aquí se denominan vasos subclavios, aquí se denominan vasos axilares, y desde aquí hacia abajo se denominan vasos braquiales. Las estructuras en sí mismas no cambian, tan solo sus denominaciones. Comencemos con la observación de las venas. Podrían describirse de forma breve, puesto que las venas son semejantes a las arterias en los aspectos más importantes. Es de utilidad empezar desde lo más superficial a lo más profundo, retirando algunos músculos a medida que se avance. Aquí, en el surco entre el pectoral mayor y el deltoides, se encuentra la vena cefálica, que asciende desde el brazo. Es una vena que no tiene ninguna arteria acompañante. Para observar hacia dónde se dirige, retiramos el músculo pectoral mayor. Aquí está la vena cefálica, junto con otras venas de la región del hombro. Esta se anastomosa a la principal vena de la extremidad superior, la vena subclavia. Enfocaremos la atención en esta importante vena. Esta asciende desde el brazo y discurre por debajo del pectoral menor. Emergiendo desde abajo del pectoral menor, tiene su trayecto sobre la superficie externa de la primera costilla, que se muestra en este momento, y por debajo del músculo subclavio y la clavícula. Para continuar el recorrido de la vena, debería retirarse el músculo subclavio, la clavícula y este músculo, el esternocleidomastoideo. Aquí nos encontramos por detrás del extremo medial de la clavícula, la cual iba desde aquí. Este es el extremo cortado de la clavícula, hasta aquí.
Esta era la articulación esternoclavicular. Aquí se localiza el pectoral menor. Aquí la curva de la primera costilla. Y aquí el escaleno anterior. En un minuto estudiaremos estas estructuras, la arteria subclavia y el plexo braquial. Sigamos la vena. Justo cuando la vena subclavia se aproxima al borde medial de la primera costilla, que está aquí, recibe del cuello la principal vena de la cabeza y el cuello, la vena yugular interna. Ambas venas, subclavia y yugular interna, forman el tronco venoso brachiocefálico. Este pasa medial a la primera costilla y se introduce en el tórax. La cúpula pleural reposa inmediatamente por detrás de esta. Aquí está la pleura. Para poder seguir el tronco venoso brachiocefálico dentro del tórax, se retiran estos músculos. Y esta parte de la pared anterior del tórax. También se retira la otra clavícula. Ahora puede observarse el interior del tórax. Aquí se encuentran los extremos separados de las dos primeras costillas. Y aquí está el extremo separado del esternón. Aquí se encuentran las dos venas brachiocefálicas, la derecha y la izquierda. Un poco a la derecha de la línea media, las venas brachiocefálicas se anastomosan y dan lugar a la vena cava superior. Además de lo examinado hasta ahora, las venas de la región se corresponden tan estrechamente con las arterias que no necesitan ser consideradas por separado. Continuemos ahora con las arterias. En las disecciones que siguen, para simplificar la descripción, se retiraron todas las venas acompañantes. Para tener una buena vista de la arteria de la extremidad superior a medida que transcurre desde aquí hasta aquí, es necesario retirar el músculo pectoral mayor. Ahora solo se encuentran tres estructuras anteriores a la arteria. Aquí se encuentra la arteria, discurriendo por detrás del músculo escaleno anterior, por detrás de la clavícula y por detrás del músculo pectoral menor. Tres nombres para una arteria: subclavia, axilar y braquial. Veamos dónde comienza. Ahora se examinará una disección más profunda, sin la pared torácica. Aquí se localizan los extremos separados de la clavícula, la primera costilla, el músculo escaleno anterior y la segunda costilla. En la línea media se observan la tráquea y las arterias carótidas comunes, la derecha y la izquierda. En el lado derecho, la arteria subclavia se origina junto con la carótida común, a partir del tronco brachiocefálico, que a su vez se origina en el arco aórtico. En el lado izquierdo, las arterias subclavia y carótida común se originan directamente del arco aórtico. En la parte inicial de su curso, cuando la arteria subclavia discurre sobre la cúpula pleural, esta da origen a ramas importantes que estudiaremos en otras partes del atlas. La torácica interna, el tronco tirocervical y la vertebral. Adicionalmente, la subclavia da origen a dos ramas que se dirigen a la región del hombro y a la espalda, la arteria cervical transversa y la supraescapular, respectivamente. Ambas son variables, algunas veces nacen aquí y otras veces aquí. La arteria terminal de la subclavia se denomina arteria axilar y da origen a dos ramas detrás del pectoral menor: la toracoacromial y la torácica lateral. En la axila surgen otras tres ramas, con frecuencia cercanas la una de la otra: la subescapular y las dos arterias circunflejas humerales, la anterior y la posterior. La circunfleja humeral posterior gira circularmente detrás del cuello quirúrgico del húmero. Finalmente, la arteria axilar, ahora conocida como arteria braquial o humeral, discurre por debajo de la parte superior del brazo. Examinemos ahora los nervios. Entre el cuello y el hueco axilar, las raíces de los 5 nervios espinales se unen y dividen, se unen de nuevo y se vuelven a dividir. La red de nervios resultante se denomina plexo braquial. No es en realidad tan indescifrable. Al final del plexo braquial emergen los 4 principales nervios del miembro superior: el músculo cutáneo, el mediano, el ulnar y el radial. En el curso del plexo braquial surgen los nervios que inervan la región del hombro. Se examinarán los principales componentes del plexo braquial:
y después se pasará a los ramos locales. Aquí se encuentra el plexo braquial. Se han retirado algunos de sus pequeños ramos, de modo que solo se presenta una visión general. También se extraerá el pectoral menor. Aquí están las 5 raíces del plexo braquial. De hecho, son los ramos ventrales o anteriores de los respectivos nervios espinales. Estos emergen, como se ha visto, entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio. Las 2 raíces de la parte superior se unen, las 2 inferiores también se unen, y la del medio, la raíz cervical 7, permanece sola. Estas 3 grandes unidades se conocen como los 3 troncos, superior, medio e inferior. Cada tronco da origen, uno de ellos se divide aquí, a una división anterior y otra posterior. De las 3 divisiones anteriores, las 2 superiores se unen, y la inferior permanece sola. Todas las 3 divisiones posteriores se unen, como veremos en un momento. Una vez esto ha sucedido, aparecen de nuevo 3 grandes unidades, ahora denominadas fascículos, lateral, medial y posterior. Estos rodean la arteria axilar. El fascículo lateral se divide en el nervio musculocutáneo y participa en la formación del nervio mediano. El fascículo medial se divide para convertirse en el nervio ulnar y participar en la formación del nervio mediano. Esta disposición produce la forma de M característica de los nervios musculocutáneo, mediano y ulnar. Veamos ahora el fascículo posterior. Es necesario extraer el fascículo medial, el fascículo lateral y la arteria para poder verlo bien. Aquí está el fascículo posterior totalmente aislado. Algunas veces su división comienza antes de que se hayan unido los 3 nervios posteriores. Sus ramos principales son el nervio axilar, que se examinará nuevamente, y el nervio radial. Ahora que se han observado los principales componentes del plexo braquial, examinemos los nervios que inervan los músculos de la región del hombro. Algunos de estos emergen de los fascículos del plexo braquial, otros emergen de distinto modo. Estudiemos primero aquellos que surgen de los fascículos. Hasta ahora hemos estado visualizando una disección simplificada. Ahora observaremos todos sus detalles. El fascículo medial da origen a un nervio local, mientras que el fascículo lateral a 2. El que emerge del fascículo medial es el nervio pectoral medial. Es uno de un par. Aquí está el otro, el nervio pectoral lateral, que surge del fascículo lateral. Los nervios pectorales inervan el pectoral mayor y el pectoral menor. También surgiendo del fascículo lateral se encuentra el nervio musculocutáneo. Este inerva 3 músculos de la parte superior del brazo, uno de los cuales ya hemos visto, el coracobraquial. Los otros 2 se observarán en la siguiente sección. El fascículo posterior, aquí nuevamente con todos sus ramos intactos, tiene 4 ramos. El nervio axilar va rodeando el cuello del húmero, junto con la arteria circunfleja posterior, para inervar el músculo deltoides y también el redondo menor. Los nervios subescapulares, el superior y el inferior, inervan el subescapular y el redondo mayor. El nervio toracodorsal inerva el dorsal ancho. Observemos ahora los nervios de los músculos del hombro que no emergen de los fascículos del plexo braquial. De estos, uno es el ramo de un tronco, otros 2 surgen de las raíces del plexo braquial y los 2 restantes no son parte del plexo. De la parte superior del tronco surge el nervio supraescapular, que inerva el supraespinoso y el infraespinoso. A partir de la raíz cervical número 5 y pasando a través del músculo escaleno medio, encontramos el nervio dorsal de la escápula, inerva los músculos romboides. Desde las raíces cervicales 5 a 7, el nervio torácico largo emerge a través del músculo escaleno medio, discurre profundo por los 3 troncos del plexo braquial e inerva el músculo serrato anterior. El trapecio obtiene su inervación del nervio espinal accesorio. Por último, el elevador de la escápula obtiene inervación exclusiva de un nervio que surge de las raíces cervicales 3 a 5.
Durante los últimos minutos, hemos examinado una anatomía muy compleja y detallada. Revisemos ahora lo aprendido sobre las venas, las arterias y los nervios de la región del hombro. En primer lugar, las pocas venas que vimos. Las venas cefálica, subclavia y brachiocefálica. Después, las arterias, el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia, la arteria axilar y la arteria braquial, las arterias cervical transversa y supraescapular, las arterias toracoacromial, torácica lateral, subescapular y circunfleja humeral, anterior y posterior. Por último, los nervios, comenzando con los componentes principales del plexo braquial, las raíces del plexo braquial, C5, C6, C7, C8 y T1. Los tres troncos, superior, medio e inferior. Las divisiones de cada tronco, anterior y posterior. De las tres divisiones surgen tres fascículos, el lateral y el medial, de las divisiones anteriores, y el posterior, de las divisiones posteriores. A partir de los fascículos lateral y medial, los nervios musculocutáneo, mediano y ulnar, y los nervios pectorales, medial y lateral. Desde el fascículo posterior, los nervios axilar y radial. También los nervios subescapular y tóraco-dorsal. Desde más arriba, el nervio supraescapular, el nervio torácico largo y el nervio espinal accesorio.